Nava. Exactamente, de esa manera ya estábamos 3-0 arriba, con la posibilidad de todavía poder ampliar la ventaja, marcar un cuarto, marcar un quinto, que sí se lo estaba buscando hasta que llegaron los minutos finales donde prácticamente dejó de acelerar la selección boliviana de fútbol. No sé si se conformaron, no sé si ya sabían que estaban ganando por 3-0 o estaban también cuidando ya la pierna, pensando en el viaje y obviamente en los próximos entrenamientos allá en Monterrey. En el tercer tanto debo puntualizar que la presencia de Godoy volvió a ser importante, porque él es el que generó el pase-gol, ¿no es cierto? La asistencia para el gol de, en todo Nava. caso, Fernando Nava. Otro hubiese rematado al arco, siendo además el delantero, teniendo la presión de que la gente quiere verlo haciendo goles, hubiese rematado al arco, pero fue generoso Godoy, porque levantó la cabeza, todos fueron a taponear cerca de su guardameta. Sin embargo, el toque retrasado, ¿no es cierto?, con mucha sabiduría para que aparezca desde atrás solitario Nava, que simplemente tuvo que empujarla y convirtió el 3-0. Lo de Godoy fue un partido interesante. Un gol, una asistencia en esa jugada, levantó un centro retrasado, rasante, no había ni un solo defensor, pero claro, había levantado la cabeza. Esa fue obviamente la sapiencia, la experiencia de este jugador Godoy, que se la dejó servidita, como tú bien lo mencionas, a Fernando Nava. El guardameta no pudo hacer absolutamente nada, ya estaba vencido. Y con arco desguarnecido, Nava simplemente empujó, mérito también de que Nava estaba ahí para empujar esa pelota y llegó el tercer tanto de manera fácil para la selección boliviana. Exactamente. Luego ya en la recta final, Oscar Villegas probó algún elemento nuevo desde el guardameta, ¿no es cierto? Porque ingresó Jerónimo Gobea, después ingresó Jesús Maraude, un chico siempre frontal, un chico dinámico, un chico que definitivamente es extrovertido futbolísticamente hablando, ¿no es cierto? Porque no tiene temor para nada, él sabe que tiene una buena gambeta y entonces normalmente aporta con el primer plantel. Y lo hizo de manera extraordinaria por la banda izquierda, retrocediendo un poco más a Carlos Tonino Melgar, y por el sector derecho ingresó Gilmar Centellas, que es un jugador invitado. ¿De qué equipo? De Blooming, bastante jovencito también Gilmar Centellas, se lanzaba al piso, recuperaba la pelota, sacó unos centros, porque también había ingresado Víctor Ábrego, lo habían sacado ya a Juan Godoy, y en Ábrego se tuvo un par de oportunidades donde lamentablemente no estuvo lúcido Víctor Ábrego. Esas oportunidades fueron generadas precisamente por Gilmar Centellas, ¿no es cierto? Que pese a su corta edad, porque no sobrepasa los 20 años, Centellas mostró que está para jugar en alto nivel. Ya lo ha hecho en Blooming, no en vano Oscar Villegas lo ha considerado como invitado evidentemente, pero ha inscrito su nombre para ser tomado en cuenta a futuro. Me parece un buen jugador por el sector derecho y entonces, por supuesto, en esto de la renovación, Oscar Villegas también está trabajando. Lo bueno es que tenemos varios jugadores jóvenes, yo lo había mencionado en más de una oportunidad, para un proceso siguiente, para el 2030, hay chicos interesantes en la selección boliviana de fútbol. Por ejemplo, ayer, ¿con quién hizo dupla Luis Joaquín Alberto? Con Diego Arroyo. Perdón, con Marcelo Torres. Torres, sí. Con Marcelo Torres. Tuvo un par de jugadas la selección de Trinidad y Tobago donde lo dejaron mal parado a Marcelo Torres, pero seguramente de eso tiene que aprender bastante, ¿no? Le quebraron la cintura en más de una oportunidad. De todas maneras no hizo un mal partido, fue y demostró liderazgo también cuando tuvo que hacer relevo con este jugador Luis Joaquín. Se encontraron cosas interesantes sin duda alguna dentro de la selección boliviana de fútbol. Así es, hay satisfacción porque esta victoria, como decía Neto, tonifica al grupo que ya está rumbo a México. Precisamente vamos a escuchar a su director técnico, el profesor Oscar Villegas, que salió conforme luego de la victoria. Hemos tenido un buen partido, donde no tenemos a todos, pero hemos ganado en ver a algunos jóvenes, en ver una idea, un funcionamiento, y bueno, nos vamos con buenas sensaciones, nos vamos tranquilos. Les decía a los jugadores, probablemente este sea un viaje algo largo, pero si hacemos las cosas bien lo vamos a sentir corto, así que hoy salimos de madrugada y con esa sensación positiva, buena, de que vamos a poder hacer un gran repechaje y Dios mediante estar en el mundial. Esa es la ilusión, ¿no es cierto?, del cuerpo técnico y de los jugadores, lograr regalarle al país una clasificación a la Copa del Mundo. El promedio de edad del 11 inicial de Oscar Villegas el día de ayer fue de 25.4. ¡Opa! El promedio de edad del equipo de Trinidad y Tobago, 28.9. Sigue siendo baja para mí el promedio de edad, ¿no es cierto?
porque mete mucha gente joven. Mira, cuando ingresó Maraudi, cuando ingresó Centella, ese promedio ha bajado sustancialmente. Porque te das cuenta, Alberto, ¿quiénes subieron el promedio de edad de la selección boliviana de fútbol? Vizcarra y Godoy. Y Hacking también. Y Hacking, sí. Tiene 27 años. 27 años tiene Hacking, no lo pongo dentro de los que suben. Pero te estiran, ¿no es cierto?, el promedio hacia arriba. De todas maneras, el promedio no es malo y esta gente joven esperemos que tenga el temple para lograr la clasificación. La selección boliviana de fútbol rumbo a Monterrey en un vuelo charter. Estaba leyendo esta mañana a los medios en la ciudad de Santa Cruz, Alberto. En cuanto a logística se refiere, llevaron cualquier cantidad de maletas que pesa más de 2 toneladas, y no estoy exagerando, 2 toneladas. Toda la logística, no quieren perder un solo detalle, y es por eso que veía maletas enormes que estaba llevando obviamente la gente de la logística, la utilería, todo lo que va a necesitar la selección boliviana. Así es. Oscar Villegas habló sobre que de pronto ayer en el partido frente a Trinidad de Tobago volvió el gol, ¿no es cierto? Era algo con la que la gente estaba preocupada, pero volvió el gol, hizo 3 tantos, volvió a ganar después de algún tiempo la selección, ¿no es cierto? De 5 meses, después de 5 meses, porque jugó muchos partidos amistosos la Verde, esa gira por el continente asiático, empatamos contra Panamá en Tarija, entonces son resultados que lamentablemente no se le estaban dando al profesor Oscar Villegas y que por ahí lo incomodaban. Después de 5 meses volvió a ganar. Aquí está Oscar Villegas. Godoy ha estado presente en el marcador. También decía que este equipo tiene la posibilidad de que los centrales puedan hacer gol, los laterales, y hoy pasó con aquí, que nos abrió la ruta del marcador, del gol. Después decíamos de Godoy, y también una asistencia para gol, eso está muy bueno. Así que hoy hemos podido marcar 3 goles que justamente nos dan ese ánimo, esa tranquilidad de poder ir a Monterrey a recibir al resto de los jugadores con mucho optimismo. Ahí estaba el técnico del equipo boliviano y esa alegría por haber conseguido la victoria, y esto, por cierto, va a reforzar mentalmente al grupo. Y hay un 11 que se viene manejando desde hace rato para enfrentar a Surinam, Neto, pero ayer Oscar Villegas encontró otras muy buenas alternativas. Por ejemplo, el caso de Gilmar Centellas, el caso de Juan Godoy, que ha partido desde el minuto inicial. Por la banda derecha terminó jugando Richet Gómez ante la salida de Lucas Macasaga, que terminó con una molestia. Ojalá lo de Macasaga, que hizo un buen partido, Alberto, ayer, no se le complique. Ha viajado obviamente con la delegación, pero hay que realizarle los estudios complementarios. Terminó no cojeando, pero caminando con dificultad en el compromiso, ¿verdad? Exactamente, esperemos que los informes sean positivos y que no tengamos ningún problema en ese sentido. Lampe estaría en portería, Medina, Morales, Hacking y Fernández en la línea de 4, Cuellar, Robson Mateus y Ramiro Vaca en el medio terreno. Ahí tengo una duda. Yo lo pondría Cuellar porque necesitamos marca. No sabemos qué potencia tiene el rival Surinam, ¿no es cierto? Pero Villegas ayer también probó jugar con mixtos. Exacto, pero prescindiendo un poco de Héctor Cuellar, que lo tiró como lateral izquierdo. Sí, también debe saber jugar el equipo boliviano de esa manera, ¿no? Pero de entrada tenemos que tomar previsiones. Porque qué tal se viene con todo Surinam y nos hace un gol. Claro. ¿No es cierto? Tenemos que mantener el 0 y ahí la marca va a ser muy importante, y Cuellar está jugando de gran manera y tiene que trabajar en ese sentido. Después Robson, Vaca también tienen que trabajar en la recuperación de la pelota y a partir de aquello también desdoblarse para coadyuvar con los atacantes. Arriba estarían terceros Godoy y Fernando Nava. Esos serían los atacantes. Y tiene muy buenas alternativas, desde Villamil, por ejemplo, que seguramente va a esperar en el banco de suplentes. Desde Víctor Ábrego, que ayer ingresó, estuvo a punto de marcar, pero la dinámica con la que juega Víctor Ábrego siempre es plausible. Entonces hay cosas que le van a ayudar a Oscar Villegas a elegir lo mejor para el partido del 26. Estamos aguardando, no queda nada, estamos a 10 días de jugar el partido del repechaje. Se ha venido preparando hace más de 6 meses ya la selección boliviana de fútbol pensando en ese compromiso, y esperemos de todas maneras que la selección pueda obtener un gran resultado, ganarle a Surinam y después jugar el partido de repechaje contra Irak
no hay ninguna confirmación de momento ante la baja de Irán de la Copa del Mundo, así que todavía la planificación de Oscar Villegas es jugar 2 compromisos. Villegas dijo, hay una base y de eso puedo estar tranquilo. Nosotros cuando armamos una convocatoria la hacemos pensando en todas las posiciones y que en el trabajo obviamente cada uno pueda mostrar si está para el partido y bueno, de hecho hay una base que ustedes la saben, que la conocen durante toda la eliminatoria y que son candidatos para arrancar. Y hay obviamente no pueden llegar, están fuera del país y están en clubes importantes, ligas importantes, y eso hace pues que no los tengamos hoy, pero son jugadores que nos van a aportar muchísimo. Así que estamos tranquilos, contentos, porque tenemos jugadores acá que han sido partícipes de un buen partido y fuera del país también tenemos otro tanto que están jugando a gran nivel. Luego de la pausa estaremos escuchando a Guillermo Vizcarra, a Juan Godoy, a Luis Hacking, el capitán del plantel boliviano. 9:27, aguárdenos un par de minutos y luego lo prometido. Los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. Entrena con los mejores equipos en las 3 sucursales de Energym El Primero, ubicadas en el Megacenter, Las Torres Mall y Acuazul de Miraflores. Y aprovecha nuestra balanza de bioimpedancia que mide con precisión tu grasa y masa muscular. En Energym Megacenter disfruta además de sauna, invita a un amigo y si se inscribe te damos 100 bolivianos de descuento. Mejores equipos, mejores resultados. Energym, el primero. Hola Carmen, ¿sabías que este 22 de marzo hay elecciones subnacionales? ¿En serio? ¿Cómo es eso? Ese día elegiremos al gobernador de La Paz y alcalde de nuestro municipio. ¿Y cómo hago para votar? Cuando llegues a tu mesa de sufragio, presenta tu cédula de identidad, firmas la lista de habilitados y te entregarán 2 papeletas de sufragio, una departamental y otra municipal. La papeleta departamental tendrá 3 franjas y la municipal 2. En la papeleta departamental marcarás 3 veces, una en cada franja. En la papeleta municipal marcarás 2 veces. Luego depositas las papeletas en las ánforas de sufragios respectivas. Elecciones subnacionales. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. En Samsung, todos somos hinchas incondicionales de la Verde y sabemos que cuando juega la Verde, la hinchada aparece en todas partes. Y Samsung tiene un sorteo para los que nunca dejan de alentar. Compra un producto Samsung en promoción y regístralo en nuestra página web para participar del sorteo de cientos de premios para hinchas incondicionales. Y la gran oportunidad de vivir la Copa en México con 2 viajes dobles al repechaje y 5 viajes dobles a los octavos de final. Mayor información en samsung.com.bo/hinchas incondicionales. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Equipos homologados por la ATT. Los dueños de la pelota. 9 de la mañana con 29 minutos en todo el territorio nacional. Usted está con los dueños de la pelota por la Cruz del Sur 95.2. La Verde, reiteramos después del compromiso que ha jugado ayer con la selección de Trinidad y Tobago y después de haber ganado por 3-0, inmediatamente en horas de la madrugada agarró las maletas y ya está rumbo a Monterrey, donde en las próximas horas estará precisamente llegando a la sede donde va a jugar el partido contra la selección de Surinam en 10 días más. Vamos a lo prometido. Aquí está Guillermo Vizcarra, el arquero del equipo boliviano. Todos queremos aportar desde nuestra capacidad. Ayer jugó, lo sacaron en el segundo tiempo, pero es una muy buena alternativa lo de Vizcarra, ¿no es cierto? Pero claro, Lampe apunta a ser el titular frente a Surinam. Pero ahí, si es que hubiera alguna contingencia, Guillermo Vizcarra está listo para aportar con el plantel. Estamos trabajando para eso, todos estamos sumando de la mejor forma, estamos ultimando detalles en todo lo que es el grupo, en la idea que vamos a plasmar contra Surinam. Lo importante
es eso, ese es nuestro objetivo. El partido de hoy era para eso, para ganar sensaciones. Creo que todos nos sentimos muy bien y esperamos que la gente también haya disfrutado del partido. Siempre es lindo jugar acá en el Tahuichi con la selección. Como dije, esperemos que la gente haya disfrutado también. Nosotros nos vamos muy felices, tenemos que viajar hoy en la noche y nos vamos con muy buenas sensaciones y conforme con el partido de hoy. Tenemos buenos arqueros, ¿no es cierto? Después de la última producción del Lampe con Bolívar, uno queda tranquilo, pero ahí está, en caso de emergencia, Guillermo Vizcarra, otro buen arquero que definitivamente está listo para jugar estos partidos del repechaje porque estaba lesionado, ¿no es cierto, Neto? Se ha recuperado Guillermo Vizcarra, ha tenido un par de entrenamientos con su equipo con el Alianza Lima y después de eso vino inmediatamente el llamado de la selección boliviana. Afortunadamente Alberto se incorporó también con anticipación y ayer ha sido bueno probarlo a Guillermo Vizcarra, ¿no? Para que agarre el ritmo de competencia, que no se olvide obviamente que había superado también esa lesión, y en el segundo tiempo ingresó Jerónimo Gobea. Así es, Guillermo Vizcarra mientras estuvo en el campo de juego no tuvo mucho trabajo porque Trinidad y Tobago llegó pocas veces y cuando intentó generar juego a ras del piso, elaborando desde el fondo, Vizcarra sabe que, por cierto, hay que trabajar de esa manera y lo hizo muy bien. Entonces la presencia de Vizcarra siempre es una buena alternativa. Qué bueno que ya esté recuperado. La verdad que he estado entrenando muy bien, me he recuperado increíble de mi lesión, he ganado niveles de fuerza que antes no los tenía, entonces me ayudó mucho y sé que Dios pone las cosas en los momentos correctos y entonces estoy muy feliz de que haya sucedido así. Ahora al otro lado, en el ataque, creo que vuelve la tranquilidad en el país tras la aparición de Juan Godoy, lo de Víctor Ábrego, que también es importante, y de otros jugadores, como Nava, como Hacking, siendo defensor, que hacen goles, ¿no es cierto? Eso es lo importante, no importa que sea el 9 necesariamente el que haga el gol, pero ahí está Juan Godoy, listo para liquidar en cualquier momento, tuvo problemas para definir el segundo tanto, pero hay otros que estando en la puerta, la mandan donde sea. Como Víctor Ábrego. O como otros jugadores, Romero, por ejemplo, en Bolívar, ¿te acuerdas? Claro, sí. ¿No es cierto? Entonces yo prefiero que metan no goles bonitos, pero que sean goles. Ayer tuvo dificultades Juan Godoy, tuvo que estirar la pierna izquierda para finalmente empujar el balón y convertir el segundo gol para el equipo boliviano. Godoy está demostrando efectividad. Cuando marcó el gol, prácticamente comenzó a festejar Juan Godoy, hizo las señas, estoy aquí presente. No sé si se lo dijo a la tribuna o para sacarse un poquito esa mala racha de no convertir goles, o se lo dedicó a Marcelo Martins, que estuvo en el Ramón Tahuichi Aguilera. Lo cierto es que el presente de Juan Godoy no solamente se ha destacado por nosotros los periodistas o los hinchas, sino por sus compañeros. Leí una publicación de Alexis Medina, ex compañero de este jugador en Independiente. Saben de lo noble del trabajo, de cómo ha venido escalando posiciones este jugador, porque le ha costado mucho a Juan Godoy. Le trajeron a varios delanteros y aún así él ha peleado la titularidad en cada uno de los equipos por donde ha pasado. Ahora, entonces el reconocimiento es de Godoy de que siempre fue de menos a más y hoy está en la selección boliviana. A mí no me gustan esos mensajes de los delanteros o de quienes hacen goles, ¿no? Para la tribuna o para cualquier persona. A veces rayan al nivel de la soberbia esos mensajes. Hay jugadores que se tapan los oídos, que no quieren escuchar el aplauso del público, porque seguramente en algún momento terminaron silbando a determinado jugador. Yo creo que el jugador tiene que hacer su gol, festejar y listo. Y si quiere dedicárselo a alguien o a la esposa, que por ahí está embarazada, te das cuenta, se lo dedica poniendo la pelota debajo su camiseta. Esos son festejos normales, pero querer mandar esos mensajes no son lo mejor. Juan Godoy tendrá que evitarse hacer aquello, y si está, digamos, haciendo amistad con las redes, enhorabuena, y que lo siga haciendo, pero ya esas cosas tienen que quedar al margen. Aquí está Juan Godoy, delantero del equipo boliviano. Bueno, importante siempre para un delantero marcar, y bueno, feliz, contento por eso, pero más feliz de lo que hizo el grupo, ¿no? Creo que se demostró que se juega bien y bueno, hay muchas cosas que mejorar. Ojalá Dios mediante nos vaya bien en México. Claro, uno como dije, ¿no? Como delantero quiere marcar gol para ayudar al equipo que necesita, y bueno, gracias a Dios se me dio y vamos a ir a trabajar a eso y bueno, ojalá Dios mediante venga más goles, ¿no? Acá hay que rescatar el equipo. Me escribe Boris Gasbar a Historia de la Mañana y dice: hola querido Neto,
Ayer vio un Tonino y Nava jugar solo para ellos en el primer tiempo. Ya en el segundo compartieron más la pelota. Pero que el triunfo de ayer no nos maree ni confunda. Saludos, dueños de la pelota. Sí, simplemente la victoria es para tonificar mentalmente al grupo. No es que los jugadores se van a creer la octava maravilla. Había que ganar y lo hicieron, ¿no es cierto? Ahora es otra la historia. Hay que planificar el partido frente a Surinam de la mejor manera, teniendo la frialdad del caso. Y cuando tengamos ya en el partido la posibilidad de anotar, lo habíamos dicho la anterior semana, que tengan la frialdad, porque esa pelota tiene que entrar en el arco contrario. Como sea, tiene que entrar, ¿no es cierto? Y con esa mentalidad tiene que ir el equipo a afrontar estos compromisos. Bueno, así la gente también se comienza a expresar a través de las redes sociales. Estamos en vivo en el Facebook como Dueños de la Pelota Bolivia. Lo bueno es, dice Luis Jaquín, defensor del equipo boliviano, capitán del plantel nacional, lo bueno es que el equipo ya sabe lo que quiere en el campo de juego. Me gustó mucho el pressing que ejerció. Ahí también lo desarticuló, porque uno dice Trinidad y Tobago no es pues un buen equipo, pero sirve el pressing que hizo el equipo boliviano para sacarle la pelota y para a partir de aquello ser el plantel que lleve la iniciativa. Aquí está el capitán de la selección nacional. La figura es el grupo, este grupo que realmente sueña, que está convencido de lo que quiere, y lo más importante, que estamos todos unidos y nuestro principal objetivo estoy seguro que se va a cumplir y tenemos la clave, que es el grupo. El objetivo era ganar. Creo que lo importante es que el grupo ganó, el grupo agarró confianza. Es importante despedirse con nuestra gente con una victoria y Dios nos bendiga para este viaje para México. Ahora ya vamos al hotel, recuperamos lo más que se pueda, compartimos con la familia un poco y ya tenemos el vuelo a las 2 de la mañana. Y déjame decirle a la gente que si es necesario derramar sangre por esta camiseta, lo vamos a hacer. Ahí está, con todo viaja la selección boliviana de fútbol, el mayor de los éxitos, ondas positivas para el plantel nacional y que logren el objetivo. Bolivia en la Copa del Mundo de momento es un sueño, ¿no es cierto? Pero todos los sueños pueden hacerse realidad en base a esfuerzo, a pundonor y a mucha predisposición. Y si hay que derramar sangre, lo vamos a hacer. Fue el contundente mensaje de la selección boliviana de fútbol pensando en ese partido del repechaje. Esperemos que el equipo boliviano pueda aprovechar estos 10 días que ya va a trabajar con la totalidad de los futbolistas. Mucha presión, Alberto. Es cuenta regresiva. Exactamente. Ahora es 10, mañana 9, 8. Por eso te decía, los primeros minutos del equipo boliviano ayer fueron con muchos nervios, porque el equipo estaba ansioso. Estaba ansioso. Sí, más allá de cualquier declaración, no, estamos manejando bien la ansiedad. Yo creo que hay que tomarlo en serio. Es un trabajo psicológico que tendrá que hacer Oscar Villegas en estos días para que el plantel llegue sólido, física y mentalmente, porque en ambos lados hay que trabajar, ¿no es cierto? En lo mental, fundamental para que el equipo vaya en busca de la victoria. Momento de la pausa, son las 9 de la mañana con 38 minutos. Enseguida retornamos. Los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. ¡No escuché la campana! Porque Mickey te ama. ¿Quieres ser un campeón? Practica con los campeones. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Sé el mejor, sé todo un ganador. Aprende a ser un campeón. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Contamos con los mejores instructores y entrenadores de Bolivia. Entrenamiento de lunes a viernes. Mañanas de 10 a 12 del mediodía. Tardes de 17 a 19 horas. Noches de 19 a 21 horas. Inscripciones abiertas. Entrenador Freddy Matador Mamani. Coliseo Cerrado Julio Porelli Viterito. 706-99-271. Escuché la campana. Un round más. Este es un espacio solicitado por Alianza Patria Sol. Vamos a habilitar nuevos caminos para que nuestras comunidades puedan sacar sus productos. Por supuesto, vamos a asfaltar nuestras rutas y también vamos a reparar todas aquellas que están destruidas y nos perjudican a todos. Haremos proyectos de alianzas público-privadas para la construcción de las grandes carreteras estratégicas y se garantice su mantenimiento con el propio financiamiento de las empresas privadas. Vota por Revilla, gobernador.
Este fue un espacio solicitado por Alianza Patriasol. Sabor Gaucho, una marca registrada. Gordo, de las que te perdés, gordo. ¿Que yo me pierdo? Yo no me pierdo de nada, negro, si yo sé dónde estamos. Sabor Gaucho, ahora en Obraje, calle 17, detrás de la gasolinera. Pedidos al 278-8801. La calidad del arriero ahora es Sabor Gaucho. Conéctate a la velocidad que necesitas. En Sirio Telecomunicaciones te ofrecemos planes de internet de alta velocidad con precios accesibles para que navegues, estudies, trabajes y disfrutes sin interrupciones. Visítanos en Miraflores, Avenida Buche, esquina Guatemala, número 1180. Llámanos al 720-97-769 o 720-09-793. Sirio Telecomunicaciones, el internet que une tu familia. Internet para todos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Sirio Telecomunicaciones. Los dueños de la pelota. 9:42 continuamos con los dueños de la pelota. Ayer Die Strongest visitó a Real Oruro en la ciudad de Oruro precisamente por una de las, el primer partido de la semifinal del torneo repechaje. 1-1 terminó ese compromiso, terminó empatando el conjunto de Grado con gol de penal de Darwin Lom, que fue nuevamente la figura para el conjunto de Die Strongest. Un empate no es malo, aunque claro, el Tigre, por todo lo que ha venido haciendo, las victorias consecutivas después de haber quedado eliminado en la Copa Libertadores, era el candidato número 1 o el favorito para quedarse con el resultado. De todas maneras, esa llave está totalmente abierta y lo van a definir en la ciudad de La Paz entre semana. Exactamente, el plantel atigrado tuvo dificultades más allá de que comenzó ganando con gol de penal de Lom, pero se le complicó el panorama porque dio pelea Real Oruro. Die Strongest siempre está obligado a ganar en todas las canchas y un empate no es el mejor aliciente, ¿no? Ellos quieren ganar, pero claro, este empate les da la posibilidad de pelear la clasificación a la final en el estadio Hernando Siles. De todas maneras, aquí lo que interesa es el crecimiento del plantel. Lo ha dicho en más de una oportunidad Eduardo Villegas: quiero que el equipo en estos partidos vaya progresando en cuanto a la idea que quiero para el primer equipo. Y es de esa manera que lo está plasmando el estratega del conjunto de Die Strongest. A continuación lo vamos a escuchar a Eduardo Villegas tras el empate en la ciudad de Oruro. Estuvo muy estudiado y nuestro rival nos esperó demasiado atrás. Entonces, cuando tienes esas circunstancias, pues tienes que procurar que salga, ¿no? Para que se generar espacio cerca de la portería. Hemos tenido la paciencia de aguantar su propuesta táctica y en determinados momentos nuestras llegadas han sido rápidas, contundentes, con varios hombres y con muchas posibilidades de gol. Nos está fallando la puntada final, pero eso siempre se puede mejorar, se trabaja diariamente y considero de que vamos a tener una mejor dinámica de juego en La Paz porque queremos seguir mejorando nosotros. En el minuto 74 llegó el gol de la igualdad, un error de Rodrigo Vanegas, ¿no es cierto? Mira, tremendo arquero que se mandó un partidazo en un anterior encuentro, pero que cometió ese error. El fútbol tiene estas cosas y lo aprovechó muy bien Yerko Vallejos para marcar sobre el minuto 74 el 1-1 definitivo. Claro, Die Strongest estaba jugando ya con 10 hombres porque Estacio fue expulsado, dejando con 10 hombres al equipo de Die Strongest. Estacio no podrá jugar la segunda semifinal de este torneo. Y este es un jugador del cual se aguarda mucho, ¿no? Por la velocidad, por la explosividad que tiene por el carril derecho, y que se haga expulsar, Alberto, o que termine expulsado el compromiso, sin duda alguna va a ser una gran baja para el Tigre para el siguiente compromiso, porque tampoco va a estar Víctor Ábrego. Exactamente, sí, pero tiene un equipo amplio el plantel de Die Strongest. Yo creo que Eduardo Villegas más bien tiene que aprovechar para ver un otro elemento. Hay jugadores que están en el banco de suplentes esperando la oportunidad y esta va a ser pues la ocasión. Die Strongest en casa siempre se hace fuerte, aunque claro, Real Oruro no va a venir condicionado a lo que significa jugar en la ciudad de La Paz, porque también Oruro es una ciudad de altitud, ¿no es cierto? Entonces va a ser un partido parejo, no tiene que confiarse el Tigre, pero
Claro que en el Siles Die Strongest aparece como favorito, Neto, ¿no? El partido todavía no está confirmado, se aguarda que se juegue entre miércoles o día jueves acá en el estadio Hernando Siles, Alberto. Anda muy ocupada pues la comisión de competiciones para poner fecha a ese compromiso. Ya tendrían que tener todas las fechas establecidas para que no haya ningún problema en ese sentido. Desde la promoción para llevar gente al estadio, Neto, la comisión de competiciones tiene que esmerarse mucho más en su trabajo. Bueno, en el último compromiso el Tigre jugó sin el sector de la recta de general, no había muchos efectivos policiales. De todas maneras no se pudo llenar tampoco el sector de preferencia y mucho menos el sector de la curva sur. Y hay semifinales, hinchas de Strongista. Tendré que ir a apoyar en cualquier momento, obviamente, al conjunto de Die Strongest. Y mejor si ese apoyo lo hace de manera incondicional, un apoyo que sea permanente, porque necesita ese escenario deportivo. Se ve horrible las tribunas despobladas. Ayer criticábamos eso, en la ciudad de Santa Cruz se jactan de tener el mejor clásico en cuanto a euforia, pero cuando jugó la selección boliviana de fútbol tampoco pudieron llenar el Ramón Tahuichi Aguilera. Me dio vergüenza ajena y me dio mucha pena, porque es la selección. Y lo mismo tendrán que hacer ustedes cuando juegue el conjunto de Die Strongest, por lo menos llenar la curva, para que los jugadores sientan el cariño y el aprecio que ustedes le tienen. Claro, la curva repleta, ¿no es cierto? Tendría que estar, Alberto. Tendría que estar. Ayer llamó la atención en el Ramón Tahuichi Aguilera, solamente las rectas estaban con buena cantidad de público, pero las curvas relativamente vacías, y entonces igual el público que asistió le dio la despedida correspondiente al plantel nacional. El conjunto de Die Strongest entonces aguarda el partido de vuelta frente a Real Oruro. Creo que ha dado un paso importante para lograr la clasificación a la final de este torneo repechaje, pero a no confiarse. Por el otro lado, atención, hoy se enfrentan Blooming y el conjunto de Independiente. A las 19 horas será ese compromiso. Partido de ida de cuartos de final. El ganador se meterá en... No, ese es el de vuelta, Alberto. El de vuelta, Blooming, no tienes razón. Porque sí. ya ganó Blooming como visitante. Va a ser un partido de trámite sencillo para la gente de Blooming, porque ganó por 4 tantos contra 0 en la ida. Entonces, ahora que va a jugar en la ciudad de Santa Cruz, para mí que es pan comido. Exacto, Blooming favorito para pasar a semifinales, donde tendrá que aguardar al ganador de Aurora, GB San José. En Cochabamba será este partido a las 19, el día de mañana, martes 17 de marzo. Empatado terminó ese partido. El partido de ida terminó empatado, tienes razón, y este es el partido de vuelta. Aurora será dueño de casa y aparece como favorito para meterse en semifinales de este torneo repechaje. Así se está desarrollando el torneo repechaje de este 2026, donde los equipos están tratando de, en todo caso, mejorar en su rendimiento, ¿no? Pero a veces los dirigentes se desesperan y lo único que hacen es agarrar al técnico y decirle: gracias, el equipo no logró buenos resultados, hasta luego. Como le dijeron ayer a Alberto, otro fusible saltó. En el conjunto de San Antonio, Diomedes Peña no es más el estratega del conjunto Cochabamba. No te digo, son actitudes de dirigentes que no tienen esa formación para administrar un club. No es la mejor solución sacar al entrenador y deshacer un proyecto o un plan de trabajo. Creen que viniendo otro entrenador va a conseguir resultados, y puede que se den los resultados, pero a mediano plazo, ¿qué se está haciendo? Nada. ¿Qué sólido va a quedar para el club? Nada, y por eso nuestro fútbol no está pues bien a nivel internacional, por este tipo de actitudes de los dirigentes. Los dirigentes ya tienen que cambiar su forma de accionar. Mira, en un torneo amistoso, ¿cuántos fusibles han reventado? Varios. En Guavirá, ahora en San Antonio, estaba a punto de reventar en Die Strongest. Señores, hay que apostar a los grandes procesos. Miren lo que hizo Independiente del Valle, y ahora es cabezas de serie en el sorteo que se va a llevar a cabo el próximo 19. Independiente del Valle comenzó a reclutar jugadores de distintas regiones, los trabajó, les hizo una tarea, no solamente pues trayéndolo al jugador a los 25 años, desde muy chiquillos los empezó a formar, y ahora tiene mucha plata porque ha exportado jugadores, ha cedido jugadores para la selección en un gran número, porque ha hecho un trabajo bien planificado y no estaba cambiando permanentemente entrenadores. Bueno, quiero decirte, de entre las otras noticias positivas, Alberto, que este jugador que ayer la rompió, que es Gilmar Centellas, finalmente fue incluido. Lo llevaron a México, a Monterrey, ayer hizo un gran compromiso, y eso prácticamente ha valido de que diga Oscar: che, hay todavía espacio en el avión.
metete. Entiendo que han ido todos los convocados, ¿no es cierto? Los 28. Pero es claro, que Gilmar, Alberto, no era el jugador convocado a la selección. Era invitado. Era invitado. Sí, señor. De los invitados se subió. Y está bien, ¿no es cierto? Porque ha demostrado tener condiciones, no hay que marearlo, puede que haya sido, digamos, un buen partido de este jugador y de pronto en su inmadurez la próxima vez que juegue no lo haga muy bien y es natural, pero hay que darle minutos de juego y creo que vamos a tener una nueva alternativa como extremo derecho, de eso estoy plenamente seguro. Por cierto, tenemos nuestro espacio, un sorbito de inmortalidad, que los vamos a aprovechar en este momento para seguir rindiendo homenaje a, por supuesto, mucha gente que aportó con el deporte a nivel nacional neto. Hoy vamos a hablar de don Rodolfo Aliaga en un sorbito de inmortalidad. Exactamente, él fue basquetbolista, también trabajó para tener un museo en la zona de San Pedro. Hizo mucho por el deporte nacional. Aquí está un sorbito de inmortalidad junto a don Rodolfo Aliaga. Un sorbito de inmortalidad para conocer a nuestras leyendas del deporte nacional. Un sorbito de inmortalidad. Rodolfo Aliaga Saravia, además de convertirse en la figura más grande que dio el básquetbol boliviano durante las décadas de los 50, 60 y 70, fue un deportista tridimensional que también incursionó con éxito en el voleibol y en la primera división del fútbol paceño. El emblema del Club Ingavi y caballero del deporte, fue ante todo forjador de grandes valores humanos y es inspirador ejemplo para las generaciones venideras. En esa época los dos grandes colegios que mandaban en el deporte eran La Salle y San Calixto, bajo la guía de grandes profesores de educación física. En la de La Salle era Roberto Ayllón, el negro Ayllón. Del colegio La Salle surgió el afamado Club Ingavi, especializado en el deporte de la canasta y dirigido y sostenido precisamente por este singular personaje. Rodolfo Aliaga falleció el 28 de agosto de 2020 a los 83 años. Se fue con la tranquilidad y satisfacción propias de los hombres de bien que dejan huella. Un sorbito de inmortalidad para conocer a nuestras leyendas del deporte nacional. Un sorbito de inmortalidad. Don Rodolfo Aliaga, un deportista de primerísimo nivel, jugó básquetbol, su fuerte, pero también jugó voleibol y fue futbolista. ¿Ah, sí? Claro, estuvo en la Asociación de Fútbol de La Paz, ¿no es cierto? Un querendón, me invitó en vida a conocer el museo que instaló en la calle México de la zona de San Pedro. Hoy desaparecido ese museo porque al deporte no le damos el verdadero realce, ¿no es cierto? Esperemos que todo eso cambie porque, por ejemplo, en el estadio Hernando Siles se puede hacer algo como sucede, por ejemplo, en Argentina. Tú estuviste en la Bombonera, Neto, y cuando ingresaste viste cosas realmente extraordinarias. Sí, porque no solamente tiene un museo, el Estadio de Boca, también tiene canchas de futsal reglamentarias, donde también se practica el deporte como el básquetbol, el voleibol, que está debajo precisamente dentro de esas tribunas. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el Monumental de River Plate, que es un gran complejo, es muy completo, Alberto, tiene absolutamente de todo, gimnasio, sala para los jugadores, es decir, un jugador no se va a aburrir cuando va precisamente a conocer el Estadio Monumental o se queda cerca de las instalaciones porque tiene todas las comodidades. Claro, y en la Bombonera hasta tienes que pagar para ingresar, ¿no? Claro, para el museo se paga, Alberto. Claro, entonces algo así se puede hacer en el Estadio Hernando Siles, mostrando trofeos, no sé si de Bolívar, de Díaz Trongues. La verdad que, Alberto, nosotros, como no tenemos tantos trofeos, podríamos crear, no sé, una historia de qué jugadores, no sé, me estoy inventando en este momento, de qué jugadores teníamos en vida el 63. El trofeo mostrar en ese denominado sudamericano, pero mostrar el trofeo del 63, la camiseta, los botines, la pelota con la que se juega, todo eso es historia, Alberto. Claro, y Die Strongest, el tricampeonato, por lo menos uno de esos trofeos, exhibirlo ahí, ¿no es cierto? Para que venga gente de afuera, del interior o del exterior del país y sepa, ahí está el tricampeón del fútbol boliviano, Die Strongest, y este es el trofeo. Y Bolívar lo propio, porque Bolívar alguna vez salió campeón invicto sin haber perdido ni
ni un solo encuentro, y ese trofeo con ese rótulo también podría ser exhibido, fotografías, un montón. Ese estadio tiene historia, el Hernando Siles. Pero no es bien utilizado. La gente, los turistas, tranquilamente pueden abonar un monto, y eso también puede servirle pues a la Dirección Departamental de Deportes para mejorar lo que es el actual estadio Hernando Siles. Son ideas que soltamos para que las autoridades puedan trabajarlas. Bianchi está en la Bombonera, Alberto. Hay como una pantalla, que no es pantalla, es un holograma, y él comienza a contar un poco de la historia de Boca Juniors. Imagínate ponerles ahí un par de monitores, de televisores, donde esté hablando Chichi Romero. Claro. Contando una experiencia. O Ricardo Troncone, o Sergio Oscar Luna. O Marco Antonio, el Diablo Echeverri, Alberto. Claro. O sea, tendríamos que hacer algo de esa inventiva. O hacerle una nota a, ¿cómo se llama? El melenudo de Colombia. A el Pibe Valderrama. El Pibe Valderrama, ¿no es cierto? Yo jugué en este estadio. Yo enfrenté con tal equipo a tal equipo. Claro. Se pueden hacer maravillas, pero es cuestión de inventiva. Se nos acabó el tiempo, Neto. Ya se viene William Flores con toda la información del país y del mundo aquí en Radio La Cruz del Sur. Al mediodía, a las 12 estaremos nuevamente con los dueños de la pelota y obviamente con más información directamente desde Monterrey, donde le estamos haciendo el seguimiento a la selección boliviana. Quédese con la radio. Gracias. Permiso. La democracia no se construye solo con discursos. Se necesitan aprendizajes y compromisos. En las elecciones, cada jurada o jurado electoral es un guardián del voto ciudadano. Tú has sido sorteado como jurado y el país confía en ti. Para cumplir tu deber con responsabilidad, debes acudir a la capacitación electoral. Elecciones Subnacionales 2026. Yo soy jurado. Soy jurado. Soy jurado. Con tu voto